Muy buenas, queridos seguidores. ¿Qué tal? Feliz año 2021. El año 2020 acabó, bueno, no acabó, casi que empezó también, ¿no? A ver si el 2021 nos viene un poquito más relajados. A ver si, en fin, válganos el optimismo, aunque yo no soy la persona más optimista del mundo. Aquí volvemos con mucho frío, pero volvemos con las pilas recargadas con el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Colonial. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos? Bueno, un saludo a ti, Antonio. Gracias una vez más por la invitación a tu canal de YouTube. Un saludo también a nuestros seguidores, tanto de tu página de YouTube como de Venezuela Colonial. Y bueno, aquí empezando el año 2021 con las pilas cargadas, por llamarlo de alguna manera, y esperando que sea mucho mejor que este año 2020 que hemos dejado atrás. Así que bueno, hoy vamos a tener un tema muy interesante, Uh un -huh. tema que en los últimos años ha tomado mucha popularidad, ¿no? Lo que es eh, la presencia irlandesa dentro de la monarquía hispánica, ¿no? Así es, la verdad que sí, parece que está un poco de moda. Quizá otro síntoma positivo del hartazgo de mucha gente por la leyenda negra, porque al fin y al cabo te das cuenta de que España o las Españas, si se quiere, pues han sido muchas veces lugar de acogida. Es curioso, por ejemplo, que en la conquista de América se dan griegos, ¿no? En la fundación de Lima, en la fundación de Quito, en la expedición de Florida, porque quiera que no, los griegos pues fueron una suerte de comunidad inmigrante bastante importante. No en vano y tenemos el pintor El Greco, que es uno de los símbolos de la pintura hispánica. Pues con los irlandeses pasó tres cuartos de lo mismo. Claro, te digo una cosa, nosotros vamos a hablar de los irlandeses en la monarquía hispánica, porque las relaciones entre Irlanda y la península ibérica son ancestrales. De Y hecho, hay con una el ley. continente americano también es inmenso. Claro, pues fíjate que en la península ibérica e Irlanda, si nos remontamos mucho más atrás, hay una leyenda que los celtas que estaban en la península ibérica fueron a las islas británicas, es la leyenda de los hijos de Mil, de los milesios, ¿no? Uh -huh. Incluso se da bastante coincidencia genética entre la península ibérica e Irlanda. Por el haplogrupo R1b, que está extendido por buena parte de la Europa Atlántica, y especialmente en Irlanda y en España. Pero bueno, en fin, como nos metamos en esos temas ya, entonces no acabamos. Entonces, vamos a centrarnos mejor en eso, en la presencia de los irlandeses en la monarquía hispánica, que empieza a aparecer especialmente al partir del año 1580 por la figura de los tercios de Flandes. Ya los tercios llevaban unos cuantos años campeando por Europa. En los tercios se cruzaban alemanes, suizos, italianos, en fin, gente que le era leal a la casa de Habsburgo y sobre todo luego de la aparición del protestantismo, como los Habsburgo, bueno, lo que decía Marcelino Menéndez Pelayo, ¿no? La dinastía Habsburgo es como una especie de amazona del catolicismo, de la Iglesia Católica, y muchos europeos, como hemos dicho, suizos, alemanes, italianos, se suban a los tercios de Flandes, donde los españoles, luego de toda esa escuela militar que funda Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, los españoles son una especie de marines de la época, de vanguardia, ¿no? Y los irlandeses se van a sumar, e incluso los ingleses, porque hubo un general inglés de los tercios, como fue Patton, claro, a partir de Ah, la aparición del protestantismo y en Guy Inglaterra, Fawkes, el famoso Guy Fawkes es otro. exactamente, toda esa máscara de Anonymous, ¿no? De la venganza de la Guido o Guy Fawkes, como se pronuncie, fue soldado de los tercios, leal a la casa de Habsburgo, que reinaba en España, y de hecho yo intenté expresarlo, toda esta onda que vino aquí a España, ¿no? De inmigración irlandesa o incluso inglesa, huyendo de la feroz represión protestante, ¿no? Pues yo en mi libro Galería de Personajes Inciertos, después voy a poner un enlace al libro, hay un capítulo que se llama Un inglés y un irlandés que yo sitúo por la zona de mi pueblo en esa época, ¿no? Y tiene una base real, o sea, finalmente los ingleses muchas veces se quedaron atrapados, pero como Irlanda se mantuvo católica, sí mantuvo mucho más los vínculos con España. Bueno, luego el episodio, por ejemplo, de la Gran Armada, que nunca se llamó la Armada Invencible, la grande y felicísima Armada, cuya Que derrota en fue. Irlanda hoy en día todavía festejan la llegada de los restos de la Armada a sus costas. Sí, señor, y tenemos una página en Facebook que vamos a poner también el enlace que se llama Tercio Irlanda, que
reivindica mucho ese hecho, el hecho de la Armada Española. Juan de Austria le puso mucho empeño en que esos soldados llegasen, ¿no? En fin, en la época de Felipe II. Al final, bueno, lo que decía Felipe II, yo no mandé a mis hombres a luchar contra los elementos. La propaganda británica protestante luego ha magnificado aquello cuando al año siguiente hubo una derrota estrepitosa de los británicos contra España, en fin. Pero bueno, las cosas, Emilio, que decimos siempre, que la guerra de la propaganda la hemos perdido y ahora pues estamos intentando pues poner nuestro granito de arena porque es que son siglos literalmente de propaganda contra España. A tal punto, esto existía ya hace siglos, que el archivo de Indias en Sevilla fue creado, época borbónica ya, para combatir precisamente todo ese acervo negro legendario, o sea que la cosa viene de lejos, ¿no? Sin embargo, los irlandeses, Emilio, sí que encontraron en España un hogar, sobre todo especialmente a partir del año 1580, que es cuando ya situamos soldados irlandeses a una escala importante, ¿no? En los tercios. No, así es, Antonio. Es bueno que señalas lo de la religión, ¿no? Porque la principal conexión entre Irlanda y España es esta conexión religiosa sobre el catolicismo. Los irlandeses son muy fieros defensores de la fe cristiana. Acuérdate que siempre fueron perseguidos por los protestantes, sobre todo de la isla vecina de Inglaterra, en la cual los sometieron hasta casi su exterminio. Hay que decir que los protestantes ingleses tomaron a los irlandeses hasta incluso como esclavos, Sí, señor. y los llevaron a las zonas del Caribe para, supuestamente los obligaban hasta a mezclarse con otros esclavos de raza negra para mejorar, como decir, la raza, ¿no? La Y teoría, la sacar un teoría de los, esclavo. la teoría de los protestantes ingleses era que así salían esclavos más fuertes. La mezcla de africanos e Salían irlandeses así. producía esclavos muy fuertes, o sea, como si estuvieran mezclando ganado. Así trataron a los irlandeses, pero es más, con un agravante. Porque el esclavo africano, según la mentalidad inglesa, el esclavo africano costaba dinero comprarlo y costaba dinero alimentarlo, mientras que el esclavo irlandés era gratis. Exacto. Era Entonces, simplemente raptado de la isla de Irlanda y llevado a la zona del Caribe o a la misma África. A Sudáfrica también llevaron algunos irlandeses como esclavos. y en el actual territorio de Estados Unidos estaba lleno de esclavos irlandeses también. También, sobre todo en lo que eran los 3 estados de Norteamérica, ¿no? Pero hay que saber por qué también estos irlandeses escogían España, porque muchos emigraron a España, por qué aceptaban España como destino. Además de la conexión religiosa, que es primordial en este asunto, también España era la potencia hegemónica en aquel momento y la potencia económica para aquel entonces, y entonces los irlandeses pues veían con buenos ojos emigrar y mudarse a España, no solo a la península ibérica, sino también a los territorios españoles en América, ¿no? Sí. Sobre todo es muy famoso los casos en Nueva España o inclusive la Capitanía General de Chile, que vemos un virrey irlandés como lo fue Ambrosio O'Higgins, que es padre de el prócer de la independencia chileno, Bernardo O'Higgins, ¿no? O sea, así de importante fue la influencia de estos irlandeses dentro de la monarquía hispánica que llevaron a ocupar cargos de virreyes en América. O'Higgins padre tenía fama de gustar del dinero ajeno, también, ¿verdad? Es un ejemplo. O Sí, Donoghue en la bueno, Nueva España, ¿no? O Donoghue, o Donoghue, nunca sé bien cómo se pronuncia en la sí, Nueva España. que son de las partes de Flandes con frontera con lo que es Lille, la ciudad de Lille hoy en día, que era de España en aquel entonces, Claro, pertenecía a los Países Bajos españoles. luego es curioso porque todo eso que toda esa presencia irlandesa, que la vemos hasta en los dragones de fuera, en América del Norte, se alimenta durante el siglo XVII, en la época del Barroco, y en la época de Carlos II, el último Austria, que tan injustamente ha sido tratado, porque fue probablemente, llamémosle así, valga el anacronismo, el primer regeneracionista de España. Con Carlos II se da una circunstancia curiosa. Es el rey que al final le permite a los armenios quedarse en Cádiz. En Cádiz había una colonia armenia, que yo también lo retrato en mi libro de Galería de Personajes Inciertos. Iban a ser expulsados de España.
con el tema de que los armenios son monofisitas y demás, la diferencia religiosa, pero Carlos II al final les permite quedarse en Cádiz. En la época de Carlos II tenemos también bastantes presencias de morenos libres en la América española, que sirven como soldados del rey, desde Florida hasta el Ecuador, al actual territorio del Ecuador. Y con Carlos II también tenemos que empiezan a llegar en los últimos años de ese siglo XVII bastantes irlandeses, que luego todo eso continúa con Felipe V. Y busco la conexión con el primer Borbón, con Felipe d'Anjou, Felipe V de España. Tú sabes que mucha gente pues ha tachado los Borbones, que si los Borbones del siglo XVIII por lo menos, de impíos, de, en fin, una otra especie de leyenda negra sobre la leyenda negra. Sin embargo, Felipe que caen muchos hispanistas en esa leyenda negra. En esa leyenda en negra. Ese odio contra la casa borbónica. Exactamente, con todos sus fallos, que lo tuvieron por supuesto, ¿no? Pues Felipe V, claro, por supuesto, apoyó bastante la llegada de irlandeses a España, de irlandeses como soldados, porque él apoyó a la causa jacobita, la casa de la dinastía Estuardo, que reclama el trono, ¿no? En Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, claro. Sí es verdad que los escoceses apoyan a los Estuardos por razones distintas. Los escoceses eran y son mayoría protestante. Los irlandeses, al ver que una nueva dinastía católica que iba a respetar la libertad religiosa, pues la apoyan por eso. Ha sembrado catolicismo. La casa de Estuardo es derrotada progresivamente durante todo ese final de siglo y es la oportunidad para que los irlandeses, por un lado, pasen a Francia y por otro lado, cuando Felipe V, en la guerra de sucesión, muchos se incorporan a la Armada Española y sirven durante todo el siglo XVIII y, como tú bien dices, pues alcanzan cotas de poder, especialmente en el ejército y en la política. Además, ya incluso no es solo como soldados, sino incluso como comunidad inmigrante. La presencia de los inmigrantes irlandeses en toda la época borbónica es importantísima en todos los territorios de la monarquía hispánica. Es lo que también se llama la fuga de los gansos salvajes, de Wild Geese, ¿no? Los muchos irlandeses que estaban sirviendo en el continente, huyendo, y volvemos otra vez a lo mismo, huyendo de la feroz represión, porque se nos ha vendido, ¿no? De que nosotros somos muy intolerantes, muy malos, mientras que los protestantes, que somos inquisidores. Claro, y que mientras que los británicos pues siempre han sido muy tolerantes, muy... Cuando lo que dice María Elvira Roca Barea, se permitió antes en España un cementerio anglicano que en Inglaterra uno católico. O sea que a ese nivel, ¿no? Y sin embargo, ellos le han dado la vuelta por la propaganda. Lamentablemente, muchos hispanos hemos asumido esa propaganda, pero lo cierto es que los irlandeses, especialmente con Felipe V, que apoyó a los católicos de Irlanda y apoyó a los católicos ingleses en la causa jacobita con soldados y con todo tipo de avituallamiento, eso Felipe V, fue la ocasión para que muchos vinieran aquí. Bueno, incluso, date cuenta, el duque de Berwick, que era un católico de las islas, no que fuera irlandés, pero incluso parte de la nobleza católica inglesa que se había quedado allí medio escondida, por así decirlo, pasa también con Felipe V a España. O sea, estamos hablando de un hito histórico importante, que yo creo que es lo que tú decías al principio. Yo creo que a día de hoy está de moda porque es un síntoma ya de que estamos muy hartos de la leyenda negra. Cuando precisamente España ha sido un lugar de acogida y de gente que ha podido hacer su hogar y que ha podido pues llegar a lo más alto de la historia. Pero es que hasta incluso en el siglo XIX vemos ilustres apellidos de la política española de origen irlandés, como los O'Donnell, por ejemplo, o en el ejército, ¿no? No, así es, ¿no? Inclusive, yo creo que está de moda, sobre todo porque Irlanda es un caso muy admirable, ¿no? De cómo lo que ha sufrido, toda la devastación que ha sufrido por culpa del gobierno británico, ¿no? Y las 2 últimas décadas pues han sabido echar para adelante y se han desarrollado bien después de sufrir casos terribles como los de Lira, ¿no? Y por eso, y también la conexión viene de hace muchos siglos. Hay un caso muy interesante de un irlandés que se llama Guillem de Lampard. No sé si lo sabes quién es este irlandés. Es un inmigrante que escapó de Irlanda por la persecución católica, protestante a los católicos. Y él estuvo estudiando en la Universidad de Salamanca, se desarrolló en España,
le fue muy bien económicamente y él emigró después al virreinato de la Nueva España. Y ahí se consideró en un conspirador, un soldado revolucionario, también era poeta, ¿no? Quiso hacerse pasar por hijo de Felipe III, con la idea de gobernar la Nueva España y Sí. prometiendo liberar a los esclavos y a de opresión. Parece Emilio Caimán Un Sonido. revolucionario de la época, ¿no? Y fue Ahora, en la hoguera, ¿no? Por hacer esto. ¿Cómo? ¿Hola? que parecía que había mal sonido. Ahora parece que se ha relajado. Vale. Y bueno, muchos lo consideran en México como un precursor de la independencia y su estatua se encuentra dentro del Monumento de la Independencia en Ciudad de México, ¿sabes? Sí, La bueno, famoso ángel de la independencia. que incluso parece ser que toda la literatura y el cine que ha generado el personaje del zorro viene un poco inspirado en este personaje, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho. Prosigue, prosigue. No, lo que te decía que toda la literatura y todo el cine que ha generado el personaje del zorro parece que viene en parte inspirado por este personaje histórico que tú citas. Sí, en México es el irlandés, por llamarlo de alguna manera más famoso que de estos inmigrantes que llegaron a la Nueva España en aquella época. Claro. Y no solo a la Nueva España, en Venezuela también llegaron cantidades amplias de estos irlandeses, sobre todo en la época de la independencia, ¿no? La Legión Irlandesa, pues en 1819, después de un viaje por mar de más de 4.500 millas, llegaron alrededor de 2.100 soldados irlandeses. Entre 1819 y 1820 llegan. Y Nada ahí más en un estamos año. hablando, date cuenta lo que es la diferencia, ahí estamos hablando de una presencia irlandesa en los ejércitos españoles entre 1580 y 1818, y a partir de 1818 hay un cambio de paradigma. Porque hemos hablado antes del siglo XVI, que nos podíamos extender, porque fíjate, ahora en Valladolid, por ejemplo, se recuerda la figura de Red Hugh O'Donnell, que está enterrado en un convento vallisoletano. Era un católico que sabía del norte de Irlanda y había venido aquí a España, en fin, buscando apoyo. O sea, todo esto que empieza en ese siglo XVI, a partir de 1818 cambia el paradigma y es lo que yo muchas veces hasta me duele, porque digo, hombre, los irlandeses que habían encontrado aquí un hogar, que incluso en la época de Carlos II siempre se decía que al irlandés había que tratarlo como un hermano. Y ahora, sin embargo, cambian su orientación y deciden luchar a favor de sus peores enemigos, porque finalmente los irlandeses que van a luchar por Bolívar lo hacen no tanto por la causa bolivariana, sino por los intereses británicos, ¿no? Y no solo los intereses británicos, sino económicos. Acuérdate que Irlanda estuvo pasando muchas hambrunas, muchos tiempos de hambruna, que por eso es que es tanta inmigración, sobre todo a los Estados Unidos. Claro. Y claro, eran personas mercenarios. Hay que decir que también con el fin de las guerras napoleónicas, muchos hombres de guerra quedaron desempleados. Como suele suceder, son desechados en tiempos de paz, ¿no? Este tipo de soldados. Sí. Tanto soldados, veteranos y jóvenes estudiantes, también se dio el caso de estas legiones británicas, y vieron en Hispanoamérica una oportunidad para trabajar y enriquecerse por medio de la guerra, y esto es lo que le ofreció Bolívar y San Martín y todos estos personajes, pues una forma de enriquecerse pues de una manera más rápida, aunque no sea tan lícitamente y en contra de sus principios, ¿no? Como vemos, que siempre España fue un sitio de apoyo, tanto en lo religioso como en lo económico. Claro, España fue la tierra prometida de muchos irlandeses y fíjate, después, y todas esas promesas de riqueza que le hace Bolívar, después muchas veces acaban en nada, porque fueron utilizados como carne de cañón. Sí, hay un
un general de estos irlandeses muy famoso que se llama Francis O'Connor. Él Ujú. estuvo en la región de la Guajira venezolana y colombiana, porque acuérdate que, recordémonos que es una zona fronteriza, Sí, y él señala todos los horrores de la guerra que vivieron estos irlandeses, que fueron masacrados muchos por los indígenas guajiros, que eran leales a la causa española, ujú. y habla de decapitaciones, de asesinatos de puerta en puerta en pueblos de La Guajira realizados por estos irlandeses, decapitaciones también sufridas por ellos, por sus capitanes irlandeses, etcétera. Claro, porque además Eh, los mandan a los peores sitios, los mandan a abrir caminos, en fin, con una claro, población hostil, porque como tú bien dices, los guajiros, como tantas otras poblaciones de América, eran leales a los realistas, entonces, en fin, muchas veces pues pasa eso. Y sí es verdad que a partir de ahí como que se pierde un poco la memoria, porque ya la inmigración irlandesa se centra casi exclusivamente en América del Norte, en los Estados Unidos, donde yo creo que se reorganiza incluso el folclore irlandés, porque lo que hoy conocemos como folk irlandés probablemente no se entiende sin toda esa música que se ha formado en Estados Unidos, tanto más que en Irlanda, ¿no? ¿no? La fiesta de San Patricio es mundialmente conocida, es gracias a los estadounidenses que la adoptaron como una fiesta propia Claro. en su país, Por gracias ejemplo, a la influencia de la inmigración irlandesa, ¿no? sí, Pero sí. bueno, retomando un poco lo del tema independentista en Venezuela, hay un prócer muy importante que se llama Santiago Mariño, que es que dicen que es el libertador del oriente de Venezuela. ¿Mm? Su madre era de origen irlandés. Él se Ah, llama mira. Santiago Mariño Carish. Ahí vemos que ya en Venezuela ya había inmigración irlandesa anterior a la independencia, como vemos en la madre de este prócer criollo venezolano, es uno de estos casos. También hay que decir que el edecán de Simón Bolívar fue Sí. un irlandés que se llama Oleari. Ujú. Es sumamente famoso y es muy famoso por sus escritos y sus memorias sobre Simón Bolívar. Sí, señor. Fíjate que en el siglo XIX, por ejemplo, es famoso porque en Andalucía, especialmente en la zona de Jerez de la Frontera, en Cádiz, etcétera, muchos que habían venido a la guerra de la independencia, o la guerra contra Napoleón, mejor dicho, se quedan por aquí, muchos se hacen bodegueros y hay muchas bodegas, Osborne, Uh-huh. Terry, que son de apellidos ingleses o irlandeses. Ajá. Incluso hay una raza de perros que ahora hay algunos que la quieren llevar a Hispanoamérica, como es el bodeguero andaluz, que es la Uh-huh. mezcla de los terriers que traen los ingleses y los irlandeses con los perrillos rateros de la zona y se crea en el siglo XIX en las bodegas de Jerez de la Frontera. Se crea una raza canina, o sea, imagínate. Pero como que a partir de esa época en la que ya se empiezan a hacer bodegueros aquí en España y demás, como que se pierde esa memoria. Esa memoria parece que se concentra más en Estados Unidos. Luego en el siglo XX pasa otra cosa. Uno de los principales líderes del nacionalismo irlandés era hijo de un español, Imón de Valera, ¿no? Precisamente de la inmigración que se había concentrado en Estados Unidos. Pero ese nacionalismo irlandés ya es, digamos, un nacionalismo que no busca tanto su identidad católica, que está muy influenciado por el socialismo, también poco por llevarle la contraria a los británicos, porque claro, si los británicos son una corona, nosotros somos republicanos, un poco para... Y Bueno, entonces, Irlanda terminó siendo una república, ¿no? claro, claro, efectivamente. Y a lo que iba, ¿no? Toda esa onda, incluso, está, yo creo, tan confundido, como todo nacionalismo al fin y al cabo es una confusión o tiene que buscar un hecho diferencial forzado, pues que ya ahí empieza a mimetizarse con nacionalismos que no tienen nada que ver, como aquí en España el separatismo catalán o el separatismo vasco. Y digo, no tiene nada que ver, porque aquí el resto de España nunca ha esclavizado ni nunca ha discriminado, porque no existe una diferencia religiosa, no existe, en fin, con el caso de Cataluña o el caso de Vasconia, ¿no? Y eso yo creo que precisamente lo trae la confusión del siglo XX, pero fíjate hasta tal punto donde llega la confusión, que en la Guerra Civil Española del 36, en el bando nacional acude una legión de voluntarios irlandeses. Tampoco era tan numerosa, pero bueno, eran liderados por Odafi, que incluso su uniforme era parecido al de Falange porque eran camisas azules,
Y entonces él pide al bando nacional que por favor que no los enfrente con sus hermanos vascos, refiriéndose a los soldados del Partido Nacionalista Vasco que estaban en el bando republicano. O sea, tú te fijas hasta dónde llega toda esa confusión del siglo XX cuando no tiene nada, absolutamente nada que ver el caso de Irlanda con el separatismo catalán o vasco, porque parten de realidades completamente diferentes y vuelvo a repetir, toda España, incluyendo los virreinatos americanos, fueron tierra de promisión para los irlandeses. Entonces digo, Sí. ¿cómo se puede perder la memoria y cómo se puede lobotomizar a un pueblo por determinadas ideologías que lleguemos a estas confusiones, ¿no? Además, tan, como digo yo, tan dolorosas. Es increíble y en el caso de las independencias lo hemos reflejado también. Muchísimos nombres irlandeses, Murphy, Larkin, Egan, Casey, Lanagan, McCarthy, el doctor Thomas Foley, Arthur Sander. Es increíble el número de irlandeses, sobre todo en la época de la independencia. Otro, otro regimiento muy importante de irlandeses en América fue el de San Patricio, en México, durante Claro, las guerras que contra los Estados Unidos, pues muchos de estos irlandeses pues decidieron tomar bando por los mexicanos debido a su parentesco religioso junto a la religión católica, ¿no? pero es que date cuenta el drama de esos irlandeses, muchos que emigran a Estados Unidos buscando libertad y que otra vez allí vuelven a sufrir la discriminación que sufrían en su tierra natal. Entonces, claro, pues muchos encuentran en México un hogar, combaten también con españoles porque a los San Patricios sí se les ha dado mucha publicidad, pero a los piquetes de Tlapa, que eran españoles que estaban en México, que lucharon por México frente a Estados Unidos, han sido totalmente olvidados y combatieron juntos, españoles e irlandeses por México. Y muchos, incluso hubo españoles que fueron fusilados luego por los postreros gobernantes mexicanos, como fue el caso de Celedonio Jarauta, que fue un fraile carlista aragonés que estaba exiliado en México, que luchó por México y al final acaba siendo fusilado. O sea, el drama también de la inmigración, ¿no? De muchos españoles irlandeses, es en los siglos XIX y XX, para los irlandeses y con respecto a su relación con el mundo hispánico, yo creo que son los siglos de la confusión. Y por eso el Sí, siglo XXI ha amanecido quizá con mucho interés en la misma Irlanda por recuperar esas relaciones con España, porque es que la historia está muy clara, ¿no? sí, no, es tanta la necesidad que pasaron estos irlandeses en el siglo XIX y XX que vemos casos como la del capitán irlandés Morgan O'Connell, que le escribe a Simón Bolívar en una carta lo siguiente: fíjate lo que estaban pasando esta gente de la época. Hasta ahora solo he podido darle buenos deseos a su noble causa, mas tengo un hijo capaz de empuñar una espada en su defensa. Yo se lo envío, ilustre señor, para que le admire y aprenda con su ejemplo. O sea, ofreciéndole a sus hijos como carne de cañón en la guerra, porque la situación pues en Irlanda no era muy buena, y hay que decir que este niño pues solo contaba con 15 años de edad cuando desembarcó en Margarita. Imagínate, y todo eso Y después de lo que estamos hablando, después de ese glorioso regimiento Ultonia, como hemos dicho, que se gesta entre finales del 17, principios del 18, y que incluso los irlandeses que llegan a luchar contra Napoleón. Curiosamente, a día de hoy asociamos a Irlanda al color verde, pero los irlandeses que sí, luchaban en el ejército hispánico, a la cruz de Borgoña le añadían siempre el escudo, el mismo escudo, el arpa, pero con una tonada más bien azulona. O sea, el verde quizás sea posterior, sin embargo, es la relación que ha quedado principalmente a través sí, de, y en las películas suelen retratarse a estos soldados irlandeses vestidos de verde, de cosa verde, que es errónea. la fiesta de San Patricio, todos van de verde. Claro que eso ha Sí, sido otro producto más de la inmigración irlandesa en Estados Unidos, como el mismo folk, ¿no? Pero pero eso yo creo que este origen del color verde es más que todo por la leyenda de los duendes, ¿no? De que se les suelen dibujar de color verde y se le asocian a los irlandeses. Por ahí yo creo que vienen los tiros más o menos. y aparte el nacionalismo irlandés, especialmente ya en el siglo XX, adopta uno de los colores que adopta es el color verde. Probablemente es un color que se había utilizado antes, pero digamos entre los siglos XIX y XX como que se forja ese color como un símbolo irlandés. Sin embargo, aquí en España,
todas las banderas que conservamos, el regimiento Ultonia, el Hibernia, etcétera, etcétera, todo lo que poseemos nos remiten más bien un color azulón, celeste, en fin. Los entendidos de heráldica me van a matar por la barbaridad, porque tú sabes que la heráldica, todo el cromatismo tiene un nombre específico, ¿no? Pero eso es, claro, que ha cambiado hasta la iconografía de los irlandeses. Finalmente yo creo que a día de hoy existen, como te digo, existen asociaciones, páginas en Facebook, ahora la Asociación Hispano-Irlandesa que está buscando la memoria, rescatar la memoria de Red Hugh O'Donnell en Valladolid, el tema de la Gran Armada, el tema del regimiento de Ultonia, el tema de incluso de la presencia irlandesa en los dragones de Cuera, en fin. Todo esto forma más, como decimos, forma parte de ese hartazgo por la leyenda negra y de esa memoria común que comparte España como tierra de promisión, porque sí, porque hemos sido un país acogedor y lo seguimos siendo. Lo que tenemos que dejar de seguir siendo, una cosa sea acogedor, otra cosa sea tonto. A día de hoy yo creo que estamos siendo más tontos que acogedores, pero bueno. Bueno, eso es cierto. España siempre ha sido un país que le ha abierto las puertas al quien lo ha necesitado y también le tocó el drama de la inmigración ya en el siglo XIX y en el siglo XX y muchos españoles sabemos lo que es tener que emigrar a otros lados. Tú lo sabes, yo lo sé, y por eso es que creo que por vivirlo en carne propia siempre hemos sido muy abiertos, sobre todo las últimas generaciones. Y fíjate Irlanda, con todo lo que han emigrado los irlandeses, en cuanto han dejado de matarlo, en cuanto los han dejado, ha sido uno de los países que más ha progresado de Europa. Además, ha sido un país donde hay muchas compañías tecnológicas y muchas compañías de... O sea, Irlanda es curioso que tiene una economía relacionada con el tema del estudio del inglés, el tema de los colegios, las universidades, de los estudiantes, y eso pues, en cuanto han dejado de exterminarlo, en cuanto han dejado de acosarlo, ha sido uno de los países que más ha progresado a nivel europeo, ¿no? Y que ahora ellos le han abierto también mucho las puertas a la inmigración. Pero no sé yo si muchas veces eso se ha hecho con perspectiva acogedora o perspectiva tonta, que no es lo mismo, ¿eh? Y muchas veces... No, bueno. Ahí hay una mezcla de intereses, ¿no? Pero sí es verdad. Pero tú sabes por qué te digo esto. Esto lo digo porque, según la teoría de muchos supuestos economistas infalibles, pues los pueblos de raigambre siempre se les ha dicho más, digamos, los pueblos latinos, ¿no? España, Italia, o incluso Portugal, o incluso, vamos a extendernos, los pueblos de regambre católica, pues los católicos somos necesariamente flojos, somos vagos, Sí. somos ineptos, somos tontos y no somos aptos para el comercio. Bueno, pues Irlanda, en cuanto han dejado de terminarlo, como te digo, ha sido uno de los países que más desparpajo económico ha mostrado en el contexto europeo. Eso es otro apéndice más probablemente contra la leyenda negra, que la leyenda negra se extiende más allá de la hispanofobia, va mucho más... Sí, toca también aristas religiosas, eso es así. Religiosa e incluso lo que decía el filósofo Gustavo Bueno, muchos aspectos civiles que naturalmente están alimentados por esa fe, ¿no? Y bueno, pues Irlanda con ese hecho desmiente, igual que muchos irlandeses en España o en Estados Unidos que fueron emprendedores. Claro, aquí los conocemos más por el tema del ejército, pero como digo, no solo fue un tema de ejército, porque muchos vienen con familia y las familias se dedican a otras cosas. Y tenemos irlandeses a lo largo y ancho de la península ibérica y desde Norteamérica hasta Venezuela y etcétera, ¿no? En fin, la verdad que En es una Bolivia, historia... el Francis O'Connor, el que nombré hace rato, terminó sus días en Bolivia, imagínate. Imagínate. Como hacendado. No, claro, luego también muchos, ya con las independencias, por ejemplo, Argentina, también emigran muchos irlandeses. Sí, Ya también. estamos hablando de la época de la República Argentina, ¿no? Sí, claro, Argentina, como hemos dicho en otros programas, pues llegó a ser la potencia mundial en su época y recibió gente de todos los rincones del planeta y los irlandeses fueron uno de los grupos que más llegaron en grandes cantidades, sobre todo por, como hemos dicho desde el principio del live, por esa afinidad religiosa católica que existe entre Argentina e Irlanda. Y fíjate tú que México tuvo un presidente de sangre irlandesa, Vicente Fox. También Fox es un buen ejemplo de esa integración de los irlandeses al mundo hispánico. Fíjate que al final los irlandeses son un poco como los gallegos, llegan callados, pero llegan a lo alto, ¿eh?
Sí, sí. Y se mezclan bien con la población local Sí, sí. y sus costumbres pues se mezclan también muy bien con, sobre todo con las hispánicas. Tú sabes que a mí me gusta mucho la música de los Dropkick Murphys, un pedazo de grupo de Estados Unidos que son descendientes de irlandeses. Bueno, a ver si le Y que eres fanático de los Boston Celtics, ¿no? Que es el equipo de raíces irlandesas. más en mi infancia. Yo el baloncesto no lo sigo tanto, pero sí, tengo ese recuerdo de la infancia. Pues a ver, Emilio, si convencemos a los Dropkick Murphys para que le dediquen hagan una canción sobre el regimiento de Ultonia, ¿no? O sobre el desembarco español en Irlanda. Algo tienen que hacer, ¿no? Tendremos que mandarle un correo a ver si nos hacen caso. Porque aquí hacemos un llamamiento a esa gran banda que son los Dropkick Murphys para eso. Estimados Murphy, Regimiento de Ultonia, Red Hugh O'Donnell, la Gran Armada, Felipe V apoyando a los jacobitas, qué sé yo. Todo eso, para que os inspiréis, con buena cerveza Guinness, por supuesto que me ha acompañado. Claro, la Guinness, no hay que olvidar de la Guinness. La cerveza Guinness me ha acompañado, Emilio, para terminar y para empezar el año. Es importante, ¿eh? Este detalle. Ah, bueno, genial. A ver si me compro yo una en estos días, que tengo tiempo que no la pruebo. Sí, sí, de ahí te digo algunos sitios que la venden. Sí, algunos buenos supermercados, a ver si nos hacen propaganda y los nombramos. Por ejemplo, mira, ya que estamos, nosotros Ya, aceptamos, claro, estamos abiertos a todo tipo de patrocinio. así es. Nos gustan mucho los billetes de 500 euros, nos gustan mucho, no tenemos problema. Bueno, todo el mundo los ve, pero yo no los veo. No, ni yo. Bueno, hombre, pues nada, Emilio, como siempre, un placer charlar contigo. Este tema tan interesante, en fin, que tanto juego da. Ojalá que siga alimentándose esa llama hispano-irlandesa. No olviden supervitaminarse y mineralizarse visitando la página de Venezuela Colonial y también el canal Itzi Emilio, que es un experto en numismática. Bueno, igualmente a los seguidores de Venezuela Colonial, seguir a nuestro compañero Antonio Moreno Ruiz, tanto en su página de Facebook, que es Antonio Moreno Ruiz Escritor, como en su canal de YouTube. No dejen de suscribirse y pronto venimos con más, ¿no, Antonio? Algunos Sí, temas interesantes. hemos estado hablando estos días ahí de algunos temas que tenemos previstos, algunos más polémicos, otros menos polémicos. Bueno, nosotros damos una de cal y otra de arena, ¿no? De repente, para darle un avance a nuestros televidentes, pues tenemos algo sobre la supuesta discriminación de los criollos en la época de la monarquía hispánica, que ya hemos dado algún avance, ¿no? Y tenemos otras cosillas por ahí preparadas que van a ir surgiendo, o incluso hemos pensado también hacer algo sobre la vida y obra de Simón Bolívar, porque hemos hablado mucho, pero no nos hemos centrado en el personaje como sí lo hicimos, por ejemplo, con el Taitabón. Bueno, ahí vamos, como se dice ahora, un spoiler, ¿no? Acabo de hacer un spoiler, pero así mantenemos también... No spoiler de lo que se viene. No dejen de estar atentos a las redes. Exactamente, así mantenemos en vilo al personaje. Pues nada, Emilio, un fuerte abrazo, feliz 2021 para ti y para todos aquellos que nos ven. Feliz año nuevo 2021 para ti y nuestros seguidores. Y un abrazo hasta Sevilla fuerte. Hasta Un luego. abrazo, chao, chao.